Es el único grupo que tiene completo todos los informes. Hasta ahora sus 4 puntos acumulados todo el mundo. Y ya tienen su primer examen completo. Vamos bien. ¿Ok? Así que bueno, señores, adelante con su exposición. Los escucho. Ajá, ¿qué le pasa a música ahora? ¿Cómo está? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, uno de los ejes centrales del estudio de la economía política se encuentra en analizar precisamente esa segunda palabra que es la política. Para Bobbio, la política es la lucha por el poder y el poder al final se traduce en el poder al final se traduce en tener la capacidad de influir sobre algo o en alguien. Esto es importante porque el poder orientándolo ahora hacia el estudio de la economía se puede encontrar en los cambios que genera la aplicación de medidas macroeconómicas sobre la sociedad en general. Como veremos más adelante, las reformas económicas son cambios en materia económica producidos por autoridades políticas y no siempre implican mejoras a la economía como un todo. Depende de cómo la sociedad perciba estos cambios y dependen del status quo, de los intereses particulares y generales, de la incertidumbre que traiga el cambio y de la distribución tanto de los bienes y de los costos y de los conflictos que esto trae. Y en ese sentido, y para iniciar, ¿qué entendimos por status quo al investigar este tema? El status quo es la manera de hacer las cosas, de actuar, de pensar en un momento determinado. El status quo es el conocimiento que ha formado y asentado a través de años de sabiduría y experiencia. Y como ya dije, es la manera de hacer las cosas, de actuar, de pensar en un momento determinado. El concepto tiene su origen en la expresión en el latín in statu quo ante bellum, utilizada por diplomáticos que se traduce como, el estado de las cosas antes de la guerra. El statu quo es un concepto de mucha importancia en el estudio de la economía política porque permite esbozar el camino de las políticas futuras. Se puede mantener, se puede volver o se puede buscar un nuevo status quo a través del vanguardismo. Pero es imposible desmentir el efecto que puede tener un status quo específico en las decisiones y políticas de un gobierno. Por lo tanto, los gobiernos, al tratar de implementar un status quo y sus verdaderas estrategias, terminar, pueden terminar por generar un daño muy difícil de corregir en la economía. La tiranía del status quo, escrita por Milton y Bruce Friedman, explican que los gobiernos tienen como máximo 9 meses luego de entrar al poder para poder implementar sus planes e ideas. Si no lo logran, no tendrán una segunda oportunidad porque las expectativas y el clima social estarán encaminados a tratar de mantener el status quo anterior porque los cambios no se hicieron en el momento adecuado. Además, presentan que debido a su incapacidad de implementar un nuevo paradigma político-económico, los candidatos electos terminan por seguir un plan de ruta totalmente distante al que propusieron durante sus campañas electorales. Otro autor que habla sobre el status quo y los intereses creados es Dani Rodrik en el artículo La tiranía de la economía política. En él, el autor explica que debido a la incapacidad de los economistas para alterar la realidad, se vieron en la necesidad de migrar a la esfera política para que sus ideas pudieran generar algún efecto en la sociedad y entender por qué sus ideas eran bloqueadas y rechazadas. Esta epifanía ayudó a entender que el efecto de las políticas se ve reflejado en los ganadores y perdedores. Si no se pueden distinguir claramente, es muy probable que las acciones hayan sido inefectivas. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Ok, buenísimo. La incertidumbre y la distribución de los beneficios. La incertidumbre es un fenómeno generalizado y común de la vida cotidiana, porque todos nos enfrentamos a él y es algo, es lo que, es lo que no nos permite ver el fin y las consecuencias de las decisiones que tenemos.
Por lo tanto, es súper importante porque determina el efecto que puede llegar a tener un proyecto de inversión. De esta manera, existen aspectos muy importantes en la economía que no se pueden analizar sin el reconocimiento de la incertidumbre. De esta manera, cuando existe la incertidumbre, en la existencia de incertidumbre hay riesgo. Y al haber un riesgo, los proyectos de inversión terminan por tener la opción de generar un gran beneficio para la sociedad. Y esto es la gran relación que tiene con la distribución de los beneficios y la incertidumbre. La incertidumbre tiene una estrecha relación con la distribución de los beneficios, debido a la ansiedad y al estrés que ésta genera. Los gobiernos deben capitalizar estas situaciones de indecisión para aprovechar la volatilidad del riesgo y la disposición de las personas para realizar proyectos que puedan disipar la incertidumbre. Es por esta razón que es súper importante que los políticos y los gobiernos sean capaces de sentar un precedente para que la gente pueda determinar que a través de la incertidumbre se pueden obtener beneficios, se pueden alcanzar éxitos y así aumentar la producción de todos los factores que intervienen en el crecimiento económico. Por eso es tan importante entender la relación que existe entre la incertidumbre y la distribución de los beneficios, porque de esta manera se permite mostrar el camino, mostrar el camino y tratar de enseñar a la población lo importante de que puede llegar a ser tomar decisiones cuando el efecto y las consecuencias no están definidas, no son claras, que siempre va a ser una situación que siempre va a suceder, porque ya lo mencionamos, es algo súper común de la vida cotidiana y por esto mismo es que esta relación es muy importante para el crecimiento económico y la resolución de las crisis económicas. ¿Se me escucha? Totalmente. Ok, buenísimo. Bueno, los conflictos sobre la distribución de los costos de ajuste. A mí me gustó mucho esta frase que dijo Thomas Sowell sobre las políticas que se aplican en la economía y aplica para todo. No hay soluciones, solo hay trade-offs. O sea, cuando uno habla de soluciones, habla de que existe un problema, pero el problema, para cuando se llega a la solución de un problema, o lo que se llama solución, hay alguien que termina siendo beneficiado y otra persona que termina siendo perjudicada, porque hay intereses de las dos partes al momento de solucionar algún tipo o llegarle a un tipo de acuerdo, a un problema. Y me parece que esto aplica muy bien al problema de la distribución de los costos de ajuste, porque los estados necesitan saber cómo distribuir e intercambiar esos intereses de los agentes para llegar al bienestar y llegar a la justa distribución de la renta. Y bueno, se plantean conflictos, como vamos a ver más adelante. En primer momento, los estados se plantean una pregunta: ¿cuánto más profunda puede llegar a ser una crisis? ¿Cuánto durará? ¿Cómo distribuir sus costos? Por ejemplo, el caso venezolano, tenemos una situación que puede ser, como ejemplo, los precios crecen más que los ingresos, entonces tenemos problemas de hiperinflación, de estanflación, hay un aparato productivo ocioso, hay recesión, fuga de capitales, hay caída de reservas internacionales, tenemos alta dependencia económica, no hay distribución del aparato productivo. Entonces, tenemos un ambiente de crisis y entonces el momento de aplicar una política para resolver la crisis o qué se tiene que hacer para resolver esa crisis, se plantea el problema de cómo distribuir esos costos, porque hay agentes que se benefician de la crisis y hay unos que, o la mayoría en este caso, se ven perjudicados por ella. Bueno, es evidente que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso venezolano, es rescatar el modelo económico y definirlo para estimular la economía de mercado y recuperar la estabilidad económica y la actividad macroeconómica. Entonces, para eso tienen que hacer ciertas políticas, como por ejemplo, o lograr ciertas metas, como por ejemplo lograr el déficit cero o disminuir mucho el déficit, pero ahí se plantea un problema de conflicto de intereses, donde en este caso el agente perjudicado sería el Estado, como también como lograr el equilibrio de las cuentas fiscales, es ceder popularidad política ante estabilidad económica. Entonces es un juego de corto plazo
a un juego de largo plazo. Entonces, no hay una solución evidente, sino hay que ceder. Alguna gente tiene que ceder, alguien va a salir perdiendo. En este caso, muchos están perdiendo y bueno, el Estado en este caso es el que lograría perder más. Pero bueno, en eso se puede simplificar el problema del conflicto de distribución de los costos de ajuste. No sé si Miguel ya llegó. Sí, acabo de llegar, pero le venía a decir a la profe que estoy atendiendo la situación personal ahorita. Entonces no sé si me puede dar unos minutos hasta... yo luego le mando un audio, a menos que llegue rápido a la clase. Y disculpe el fastidio. Puedes darle, Miguel, porque te tocaba a ti. Ok, gracias. De nada, a la orden. ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Mandar un audio? Yo entendí que él pide unos minutos como para terminar de resolver. No sé si no será. ¿Será que va a mandar un audio? Pues se acaba de conectarse, ¿por qué no lo hace por acá? Se salió, ¿no? Él está aquí en la llamada. Él dijo que supongo que quiere unos minuticos para terminar de resolver algo. No sé, el problema que tiene en su casa. No, o sea, sí, déjame llamarlo para ver. Bueno, no sé, no hay problema. Si es que yo prefiero que en vez de que me mande un audio, el día miércoles él pueda explicar lo que tenga que explicar. Que tampoco se estrese, ¿no? Porque no estamos para eso. Bien. ¿Alguien más del grupo tiene algo que explicar, aparte de Miguel? No, bueno, profe, somos 4 en el grupo. Miguel era el último, ¿no? Sí, Miguel era el último. En relación a las crisis económicas, ustedes ponen aquí en su última lámina, ponen por qué siguen sucediendo y ponen somos humanos, cometemos errores, la sensibilidad de la economía en conjunto con malas decisiones y son situaciones naturales. Dice, una de las láminas dice la crisis económica, cuáles son los rasgos más comunes del deterioro generalizado en una economía. Desempleo, fuga de divisas, creo que esa era la parte que le correspondía a Miguel, ¿no? Las fugas de divisas, la caída de reservas internacionales, la miseria y la pobreza, porque habla pues de las crisis económicas como tal. Pero bueno, básicamente, ahí lo tienen, ¿ok? Básicamente, cuando se habla pues de esa distribución de la renta nacional, de los problemas que se presentan en el momento de los conflictos sobre la distribución de los costes de ajuste, generalmente, o por lo menos eso es lo que va a decir, o lo que vamos a ver que va a decir Miguel, ya sea hoy o el miércoles, pero ustedes lo están explicando ya en sus láminas cuando están diciendo existen ciertos conflictos que se van a presentar. ¿Cómo son o cómo se ven reflejados esos conflictos en una economía? Ante la caída eminente del Producto Interno Bruto, ante la poca diversificación del aparato productivo, ante una dependencia económica, política, jurídica, social, científica, tecnológica que van a tener las economías con el resto de otras economías, ante una contracción eminente en el consumo, la caída del consumo, la falta de incentivos para el ahorro, la falta de incentivos para las inversiones, por supuesto la poca diversificación del aparato productivo que nos hace cada vez más dependientes y economías, digamos, pues muy apertrechadas a una producción interna que no tiene salidas a un mercado de competencia perfecta, sino todo lo contrario. Y por supuesto, la distribución aquí en los costes de ajuste están dadas por unas economías sumamente limitadas. ¿Por qué están limitadas? Bueno, porque evidentemente son economías que se rigen bajo ciertos patrones oligopolísticos en su gran mayoría, ¿ok? Ya bien sea por condiciones, ajá, Miguel levantó la mano. Te escucho, Miguel. Sí, profe, ya estaba resolviendo algo, ya puedo presentar. Perfecto. Sí. Yo iba a hablar de las crisis económicas, ¿ok? Y bueno, las crisis económicas son
una de las dos fases por la que tienen que pasar todas las economías capitalistas. Es la fase descendente. Y estos periodos son, en suma, el producto del deterioro de los resultados productivos y por ende del nivel de renta de un país en un periodo terminado. Un punto importante, siguiente lámina, un punto importante es que por crisis económica no se entiende una mala situación en un mercado particular. No es algo específico o algo a algunos pocos mercados. Las crisis económicas son tales porque afectan de forma negativa a la economía en su conjunto. En suma, no son resultados malos particulares, no son deterioros particulares, son deterioros generalizados. ¿Y cuáles son los rasgos más comunes de los deterioros generalizados de la economía? Es decir, las crisis económicas. Principalmente el desempleo, que afecta negativamente el poder adquisitivo de las personas y por ende lo que pueden consumir. Pero también afecta la escasez de los factores productivos, lo que influye negativamente en la producción y a su vez al PIB. El cese de la producción también implica cierre de empresas, lo que se traduce a su vez en más desempleo. Es como un círculo que se va repitiendo. Además, los países que experimentan crisis económicas también sufren de fugas de divisas y de caídas en las reservas internacionales, que terminan comprometiendo aún más la realidad económica, aumentan la volatilidad y el riesgo de invertir en ese país y deteriora la seguridad económica e institucional en todos los niveles. En una palabra o en dos, podemos decir que las crisis económicas se resumen en miseria y en pobreza. Pero si las crisis económicas traen estos problemas, ¿por qué siguen sucediendo? Siguiente lámina. Bueno, porque lo principal es que la economía está compuesta por seres humanos y las crisis económicas se entienden al entender a los seres humanos. Nosotros los humanos usualmente cometemos errores y no es una sorpresa que aquellos que dirijan entre comillas la economía también se equivoquen a la hora de implementar medidas macroeconómicas. Ahora, la sensibilidad de la economía en su conjunto a malas decisiones de las autoridades viene dado por el desarrollo institucional de cada país. Es decir, aquellas economías emergentes suelen tener mayores problemas con las crisis económicas que aquellos países que están altamente desarrollados en todos los niveles institucionales. Sin embargo, a pesar de que las crisis económicas son crisis, no son situaciones innaturales en lo absoluto. Derivan del mismo ciclo económico que también produce resultados productivos. Había dicho al principio que es la parte descendente, pero también hay una parte ascendente en las economías capitalistas. El rol, entonces, de la economía política no es eliminar por completo las crisis económicas, porque eso es imposible, o sea, es humanamente imposible. El rol de la economía política se centra en hacer a la sociedad más a prueba de crisis posible. Esto es, entendiendo el componente social particular de cada país, de cada región, hay que establecer fuertes instituciones que sean capaces de amortiguar el efecto negativo de la mala aplicación de políticas macroeconómicas sobre la sociedad. Entender las reformas económicas en su conjunto se centra en entender de que estas pueden derivar en crisis. Y ante las crisis, ante los costos que traen las crisis, el problema se centra en hacer a la sociedad lo más a prueba de malas decisiones posibles. Y bueno, esto ya era para cerrar nuestra presentación y muchas gracias y de verdad disculpe por la tardanza. Pero tuvo una situación particular. No te preocupes, a todos nos pasa, así que tranquilo. Bien, fíjense que bonita presentación, ¿ok? Digamos pues, en dos palabras, cuando estamos hablando de este tema número 5, ya concluyéndolo un poco, que ya nos vamos a entrar, porque recuérdense que hoy estamos contra el reloj, o sea, no me voy a detener mucho en los análisis de los artículos de ustedes, porque todos tienen que exponer hoy, ¿ok? Todos tienen que exponer hoy porque ya el miércoles me toca a mí, otra vez, el tema número 6, ¿ok? Entonces, no me voy a detener mucho en hacer, digamos, pues, mucho desarrollo de esto, sino de manera muy puntual, haré en cada uno de los artículos de ustedes, haré referencia a dos cosas, tal cosa y tal cosa, como punto principal. Como conclusión, pues, de este tema número 5, era importante, pues, que se tuviese bien claro la importancia, que se tuviese clara
la idea de lo que era el status quo y los intereses creados, es decir, la situación en un momento determinado de un país y los intereses creados que lo bordean, es decir, las relaciones, la parte de los elementos que van a jugar un papel importantísimo en lo que viene siendo el análisis del status quo de ese país en un momento. El proceso que tal cual como les habla este artículo, este tema número 5, que les habla en relación a lo que es la incertidumbre y la distribución de los beneficios, cómo pues juegan un papel muy relevante lo que es la incertidumbre y cómo es el riesgo país en un momento que se pueda estar determinando cómo van a ser los beneficios cuando sabemos que eso va a estar sumamente afectado porque están en situaciones que lo van a estar caracterizando. El conflicto entre la distribución de los costes de ajustes, pues por supuesto, cuando tenemos un mayor conflicto, cuando en la parte del ciclo económico estamos en un proceso de recesión económica o precisamente en, digamos, pues en la punta del iceberg, es decir, cuando hemos llegado a la crisis del sistema como tal. Entonces, es mucho más complicado, es mucho más difícil cuando tenemos situaciones que no permiten a las economías poder arrancar porque están dadas por ciertos factores de índole estructural, y es por eso que es tan importante, y lo decía también a los alumnos de Economía del Sector Público, la importancia de los factores estructurales, porque es la lectura que nosotros le vamos a dar a ese análisis que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a tomar el caso de Venezuela, es un punto y aparte, porque hay factores de índole estructural que evidentemente nos llevan a que nosotros tenemos que hablar del conflicto de la distribución de los costos de ajuste ante un panorama que evidentemente está fuertemente marcado por lo que ustedes están explicando aquí. Los precios crecen más que los ingresos, es decir, se generan procesos de inflación altísimos, en el caso de Venezuela, digamos, pues de una manera muchísimo más exacerbada, como son los procesos de hiperinflación, los procesos de inflación, la contracción del consumo, que es la contracción del poder adquisitivo de las personas, habida cuenta de esos procesos inflacionarios, hablan de procesos de hiperinflación y inflación, un aparato productivo estancado, es decir, no hay diversificación en la parte productiva, la caída del Producto Interno Bruto, el deterioro de los factores de producción, la fuga de capitales, la caída de las reservas internacionales, la ausencia de seguridad económica, política, jurídica y social, una economía informal y una alta dependencia económica. Como les estaba diciendo antes también, pues son elementos que van a marcar, digamos, pues el hecho de que se presenten cada vez mayores conflictos y sean muchísimo más difíciles de controlar la distribución de los costos en el momento de hacer ajustes. Porque ¿de qué manera hacemos los ajustes? En el caso de nuestro país, los ajustes generalmente se hacen a manera de el resultado, la consecuencia, pero no a raíz, no desde la raíz, es decir, atacando el verdadero problema que lo está generando. Por último, ustedes hablan qué se requiere para generar una justa distribución, hablan de las crisis económicas y llama la atención en su última lámina donde dicen por qué siguen sucediendo. Claro, hay rasgos comunes que hablan del deterioro de una economía en procesos de crisis, independientemente de un proceso de donde se produzca en un momento determinado en la historia un cisne negro como el que nos ha tocado vivir por pandemia. Entonces, por supuesto que ahí es, digamos, un proceso de incertidumbre, un proceso de inseguridad que aún va a ser muchísimo más difícil poder solucionar este conflicto. Y en el caso de la última lámina, cuando ustedes dicen por qué siguen sucediendo y ustedes concluyen, somos humanos, cometemos errores. La sensibilidad de la economía en conjunto con malas decisiones y son situaciones naturales. Vean que me gustan mucho sus conclusiones desde el punto de vista de por qué siguen sucediendo. Porque imagínense ustedes que de verdad, nosotros dijéramos, somos humanos, cometemos errores. A ver, una pregunta. Ojo, no les estoy haciendo una crítica negativa. Estoy haciendo una crítica constructiva, ¿ok? No se vaya a malinterpretar. ¿Qué les parece a ustedes si vamos a un consultorio médico porque nos tenemos que operar, porque nos estamos muriendo y dice un letrero gigantesco, errar es de humano? Yo no me opero con ese médico, errar es de humano.
sea, bueno, me morí. No, o sea, no puede haber, nosotros no podemos decir, somos humanos, cometemos errores. Como decíamos en clases anteriores, el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces. 2 y 3 y 4 y 5 porque nunca aprendemos. Ciertamente somos humanos, cometemos errores, pero viene secundada con la sensibilidad de la economía en conjunto con malas decisiones. Imagínense ustedes lo que significa tomar malas decisiones en la vida. Dicen por ahí, que usted tiene que saber escoger a la pareja que va a pasar el resto de su vida con usted, porque eso dependerá del 95% de su felicidad. Y el otro 5%, bueno, de usted, pero en gran parte va a depender de la pareja que usted tenga, porque si usted se casa con una persona que aparentemente una sola sonrisa y se casa y después es amargada y entonces o amargado y entonces no habla sino ladra y entonces, ¿a quién está haciendo la vida cuadrito? A usted. Solo que en estas generaciones son un poco más abiertos, no son tan cuadrados, porque la época de uno era la época donde uno se casaba para toda la vida y entonces a uno no, mire, no se puede divorciar y tal y cual. Hoy en día son más abiertos, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente son, me he casado 100 veces. Bueno, de una manera, digamos, pues, yo soy la única que se ríe esos chistes, pero bueno, yo por lo menos me río de mí misma. En este sentido, cuando uno dice, oye, la sensibilidad de la economía en conjunto con malas decisiones, lo que menos podemos hacer es tomar malas decisiones. Algunos de ustedes ya habrán visto econometría y habrán visto la teoría de los juegos, ¿ok? Y por supuesto, cuando uno estudia dentro de la teoría de los juegos, uno sabe muchas veces qué tipo de decisiones tomar, porque ya conozco la decisión que va a tomar mi contrincante. Entonces, lo que menos yo debo hacer en un momento determinado es tomar malas decisiones. Por eso es que nosotros estamos como estamos, porque siempre cometemos los mismos errores. Entonces, ni en la vida misma, es decir, nuestra vida personal como seres humanos, como personas, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos decir, bueno, a mí me fue mal toda la vida porque, bueno, siempre tomé malas decisiones. Wow, en algún momento de la vida maduramos, en algún momento de la vida, pues nos sentamos, pensamos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no puedo ir por la vida porque, bueno, fueron malas decisiones. Bueno, fueron malas decisiones. No, lo mismo pasa con las economías, lo mismo pasa con los países como tal. Bueno, hemos tenido malos presidentes, qué broma, bueno, nos estamos muriendo de hambre, pero aquí estamos. No, evidentemente, señores, quiere decir que tenemos que tener un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio lo decía con los muchachos de economía del sector público, que me tocó hablar con unas personas y decían que, oye, que la economía estaba cambiando, que se estaba reactivando todo y yo, cada vez que dicen eso, pues yo de verdad, miren, trago así como que, porque la gente piensa que porque a mí me va bien, ¿ok? O a usted le va bien, la economía se está recuperando. No, señores, los que somos economistas o los que estudiamos una carrera como economía, vuelvo y repito, ustedes tienen una vibra, ustedes tienen una fibra más humana que cualquier otra persona. Que usted le diga a un arquitecto que, bueno, que no tenga esa fibra humana es entendible, pero un economista, un sociólogo, un psicólogo, son carreras, son más desde el punto de vista social y tienen que estar más, digamos, encaminadas a la parte de la sociedad. Entonces, si yo veo que hay un extracto social de la población, que es la que está bien, que es la que está, oye, pues mira, un tiro al piso con este negocio, mira, me enchufé, mira, estoy bien. Sí, cómo no, qué bien, eso se celebra. Ojalá todos estuviésemos, digamos, pues conectados en ese mundo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que dentro de la economía como tal, el proceso se revierta. Y cuando nosotros tenemos indicadores, como ya ustedes los están poniendo aquí, con la caída del Producto Interno Bruto, con la pobreza, con la miseria, con fuga de capitales, con caída de reservas internacionales, con un Producto Interno Bruto negativo, con fuga de divisas, con fuga de cerebros, etcétera, etcétera, obviamente falta de incentivos de inversión, tenemos un porcentaje de la población que es la que se dedica a la inversión, pero el 80% de la población no está dedicado a eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el status quo? A través de lo que vienen siendo estas reformas económicas, tiene que haber una distribución de costos
y de ajuste en procesos de crisis, que se pueda incentivar el aparato productivo, que se pueda diversificar la economía, que pueda haber incentivos para la producción nacional y al mismo tiempo para exportar, y que no sea una economía tan frágil que permita las capturas de renta y los procesos de capturas en el país. Porque si todos pensamos, oye, yo me estoy beneficiando, Pedro se está beneficiando y Juanita se está beneficiando, pero el resto de la población no se está beneficiando, eso se llama pan para hoy y hambre para mañana, en términos coloquiales. Lo que tenemos que pensar es que existe una economía donde sí, de verdad, el conflicto de distribución de los costes de ajuste cada vez se aminore más, porque los resultados de las políticas han permeado en la economía y han permitido que la economía pueda, digamos, pues, de una vez por todas despegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso, pues, de las economías como nosotras, las crisis económicas hacen, pues, que, aunado, pues, el famoso cisne negro, que aún sean todavía peores. Y la pregunta es que no han existido crisis económicas en otros países. Ya las hemos visto, la crisis del 29, el crack, o sea, hemos visto la depresión, hemos visto cualquier cantidad de políticas, digamos, de países en crisis económicas, donde se ha analizado el proceso de incertidumbre, el riesgo país, etcétera, etcétera, y las economías salen adelante, vuelven nuevamente a su estado normal de un proceso de recuperación o un proceso de auge dentro de la economía, se permean dentro de esos procesos y están durante mucho tiempo en esos procesos. Lo que no podemos permitir, señores, es que las economías se queden tantos años en unos procesos de crisis o en unos procesos de depresiones económicas, es decir, procesos de recesiones económicas que no permitan a las economías seguir avanzando. Bien, vámonos con los artículos. Vamos a ver que, según el orden de entrega, aquí tenemos, a ver quiénes entregaron en el día de hoy. Se mezclan mis artículos con los de economía del sector público. Eso es lo malo. Vámonos, que ya voy a decir por aquí quién está. Pablo entregó de lado de ella, economía política. Giampiero, el grupo de Giampiero. El grupo de Giampiero. Ok, profe. Y el grupo de ustedes está conformado por Julio, Iker, María y Giampiero, ¿cierto? Sí, profe. Ok, la crisis económica global, impacto en implicaciones para América Latina, los escucho. Ok, profe, nosotros escogimos este artículo porque toca varios puntos importantes sobre las crisis económicas y cómo han sido las implicaciones en América Latina. Por lo menos destaca que para el 2009, la crisis financiera que hubo en Estados Unidos afectó a América Latina, pero no fue de forma que lo hizo en el mercado financiero, sino que lo hizo en el mercado comercial, ya que hubo una contracción de la demanda de manufacturas de los países desarrollados. Otro punto que me llamó la atención, por lo menos a mí, que tocan, es que al inicio de esa crisis de 2007 más o menos, la región de América Latina no se afectó por la pérdida de la confianza en los títulos de hipotecas y todo eso, sino que vino más adelante las consecuencias debido a que se hizo el financiamiento externo para esta región, era irregular y era cada vez más difícil, y también hubo una disminución de las remesas y debido al aumento del desempleo, lo que empezó a afectar a América Latina. Ok. ¿Qué más? Iker, Julio no está. Iker y María tampoco. Profe, voy a hablar mi punto yo porque creo que Julio no está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ajá. Un punto que a mí me pareció interesante es que ellos plantean que tanto a nivel mundial como a nivel regional, la respuesta ante la crisis ha sido la necesidad de adoptar políticas macroeconómicas anticíclicas. Ellos plantean que aun cuando se ha descubierto que en países que están en desarrollo se les es más cuesta arriba o más limitado a hacerlo, por los flujos financieros y comerciales, porque estos flujos tienen un efecto procíclico sobre ellos.
Entonces es por ello que bancos multilaterales como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y muchos otros han apoyado las políticas. También ellos agregan que otras medidas monetarias son las de carácter expansivo, como reducción de encajes, reversión de las medidas de contracción monetaria, entre otros. Y ellos concluyen con que el avance de los países de la región en el frente monetario y cambiario no es debido al resultado de la aplicación de recetas que se han predicado en círculos ortodoxos, sino en consecuencia de la receta, y ellos ponen entre comillas asiática, de un manejo cambiario, teniendo en cuenta intervenciones masivas en los mercados para evitar abundancias de divisas durante el auge que genere una revaluación de los tipos de cambio. Y también ellos toman en cuenta el aumento del déficit en una cuenta corriente, que hace que un patrón en años anteriores conduce a una crisis de balanza de pago. Ok. También, profe, al final del artículo, el autor habla sobre las implicaciones de la crisis. El autor dice que, bueno, según la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL, en aquel entonces existía un deterioro laboral reflejado en una caída de la tasa de ocupación, un aumento del desempleo y una reducción del crecimiento del empleo formal. También dice que para 2019, según la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, se proyectaba un aumento de la tasa de desempleo de la región de entre 7,5 y 8,5%. Sumado a esto, y ya en relación o más tomando en cuenta la materia de pobreza, la ONU preveía un aumento de 3,6 millones de indigentes en América Latina. Entonces, bueno, también el autor plantea que un segundo impacto significativo era los giros hacia concepciones más activas del papel del Estado. Y el autor plantea que en América Latina este giro comenzó antes de la crisis y se ve reflejado en el ascenso de varios gobiernos que se identifican claramente como de izquierda, así como también un mayor pragmatismo respecto al papel del Estado por parte de los gobiernos de centro y de derecha. Entonces, bueno, con respecto al anterior, el autor dice que la pregunta más interesante se refiere a cuál sería el motor de crecimiento económico futuro de la región, ya que después de más de 20 años apostando a una estrategia de inserción en las corrientes de comercio e inversión internacional, el colapso del comercio mundial y de la inversión extranjera generaría grandes interrogantes. Y el autor dice que es por esto que los países o regiones con mercados internos importantes saldrían ganando. Él dice que el mercado interno de América Latina es su mercado regional. Sin embargo, en aquel entonces la división política regional se había convertido en un gran obstáculo y la superación de las diferencias políticas entre los países de la región sería un requisito esencial para ello. Entonces, tomando en cuenta eso, él dice que en América Latina, en aquel entonces, había estado relativamente ausente de los grandes debates sobre reforma financiera internacional, y él dice que esta ausencia resultaba bastante llamativa y contradictoria, ya que 3 países de América Latina pertenecen al G20. Estos países son Brasil, México y Argentina. Y él dice que estos países se encuentran en una excelente posición, bueno, se encontraban en una excelente posición para elaborar una agenda consensuada que funcione como la base de una propuesta verdaderamente regional. Está bien. Ese artículo hace referencia básicamente, ¿okay?, a cómo se genera por problemas de crisis financieras, por problemas de crisis financieras, por problemas de crisis económicas, conflictos en lo que es la distribución de los costes por ajuste. Básicamente habla de lo que es la crisis económica global, el impacto y la influencia en América Latina y sus políticas anticíclicas, es decir, de qué manera se pueden conducir o de qué manera se pueden contraer esos procesos de crisis que se prevén, según lo que explica el artículo, a través de políticas macroeconómicas anticíclicas, donde se fomente el desarrollo, digamos, pues la diversificación de las economías. Consideran que el Estado debe tener un papel muy importante, las implicaciones que trae la crisis, ya bien sean los cambios monetarios, los cambios que se están produciendo a nivel cambiario, que no ha sido, digamos, consecuencia de medidas ortodoxas, sino más bien de las crisis asiáticas que se han visto a través de los años y que por supuesto han generado un impacto en las políticas de pleno empleo, por lo tanto también habla
del deterioro laboral, y la ONU, muy importante esto, prevé el 3.6 millones de indigentes en América Latina. Por supuesto, lo que más le preocupa a este artículo para una distribución de costes de ajuste y generar una distribución de beneficios es el impacto que va a tener sobre el empleo formal. Bien, chicos. Julio no está. Sigamos entonces con el siguiente grupo que consignó después de ustedes. Vamos a ver, los tengo aquí. Ok. Tenemos a Aranza Severio. Aranza. Sí, profe, nosotros. Buenas tardes. María Paula y María Lucía Esparza. Ujú. Sí, bueno, nuestro artículo se trataba de un estudio de a quién beneficia el sistema sanitario en Tanzania, basado en el estudio de cuál es el aporte de cada grupo a la recolección de ingresos del gobierno. Y bueno, básicamente el artículo lo que busca es establecer una relación entre esos servicios sanitarios ofrecidos por el Estado, o en general, porque también habla de servicios privados, y su eficiencia para satisfacer las necesidades de cada grupo social. Una cosa muy importante, y es en la que se basa casi todo el artículo, es que se establece una diferencia entre lo que son los sistemas de salud progresivos y los regresivos. Los sistemas progresivos son son aquellos en los que los grupos con mayor nivel de ingreso aportan más a generalmente lo que es la financiación de esos sistemas de salud, y los regresivos es al revés, que verdaderamente no hay, o sea, no es una relación directa entre lo que aportan las personas con mayores ingresos y lo que aportan las personas con menores ingresos. Y bueno, otra cosa que a mí, bueno, de eso va el modelo, de ese estudio, y una cosa que a mí me pareció súper importante es que la manera en la que se busca estudiar la influencia del financiamiento sobre la satisfacción de las necesidades de salud de cada uno de los grupos es que en vez de utilizar digamos, la capacidad o digamos que el ingreso de cada grupo, lo que se usa es más que todo la capacidad o el gasto de consumo de cada grupo, porque siendo un país subdesarrollado, obviamente mucho del sistema económico, muchos de los empleos que tiene la gente pertenecen al sector informal, y eso claramente pone una restricción al estudio de los ingresos que son reportados, por decirlo así, y de los, ¿cómo se dice? De los impuestos que vienen directo del consumo. Entonces se hace el cambio a, en vez de estudiar el ingreso de cada grupo, se estudia el gasto de consumo de cada uno para ver cómo afecta al sistema de salud en general, y bueno, al final es ver cómo esa distribución, o si verdaderamente la distribución de los beneficios verdaderamente sigue las necesidades de cada grupo dependiendo o relativo a su participación dentro de la financiación del Estado. Hola, profe. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es una de las que sale al final y tiene que ver con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad que tiene el Estado para establecer sistemas que al final terminen siendo progresivos para asegurar que la distribución total de beneficios apunte hacia el bienestar social. Y esto se debe a que hay muchas, o sea, la salud o la asistencia sanitaria se financia por muchas fuentes, pero hay muchas de estas que terminan siendo regresivas. Y el Estado puede establecer los parámetros para que la mayoría terminen siendo progresivas. Por ejemplo, según el estudio en Tanzania, los impuestos sobre el consumo, porque como dijo María Lucía, no se hace sobre el ingreso, termina siendo una que sí es progresiva, mientras que, por ejemplo, los pagos que terminan siendo out of the pocket o donaciones, sí son regresivas. Entonces el Estado puede fijar y más o menos establecer las reglas del juego para que al final la mayoría de la sociedad o el colectivo tenga accesibilidad a esto. El estudio termina arrojando que en Tanzania la mayoría de la población tiene acceso a un sistema de salud que satisface las necesidades que cumplen, menos los más pobres. Es decir, el 80% se divide en 5, perdón, si no me equivoco. Y el 80% sí logra tener acceso, pero justamente los que no tienen acceso a los sistemas sanitarios es el grupo que es más pobre, mientras que, por ejemplo, el segundo grupo de los más ricos tiene
mucho más acceso a la asistencia sanitaria del que necesita. Entonces al final nos damos cuenta como en países subdesarrollados, o como los países subdesarrollados tienen la responsabilidad de que los sistemas terminen atentando a que toda la población pueda tener acceso a estos, por así decirlo, en términos que hemos trabajado aquí, bienes públicos, y la manera en que se puede hacer, que es estableciendo sistemas que se terminen siendo progresivos. Okay, ¿qué más? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención, profe, fue el tema de, una vez que presentan los resultados en el trabajo, se abre como una sección de discusión donde se comparan los resultados que se obtuvieron en este trabajo específico de Tanzania con cómo funciona el sistema de la seguridad social y de la salud pública en otros países desarrollados o no desarrollados. Y no solamente se trata de que el país menos desarrollado, o sea, el gobierno de ese país tenga la obligación de efectivamente cumplir con proveer este servicio, sino que se ha encontrado que el sistema es progresivo no solamente en los países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo. O sea, independientemente de que capaz no sea un sistema tan eficiente, si nos vamos y nos referimos específicamente a cómo están distribuidos los ingresos del Estado y cómo está distribuido el ingreso que se le exige a la gente como parte de la recaudación tributaria según su clase social, si es un sistema progresivo en estos estados en vías de desarrollo. Y otras cosas que me llamaron la atención son que, por ejemplo, hay una diferencia entre los sistemas en los cuales la persona paga y luego se le hace como una retribución de lo que pagó por ese servicio, y un sistema en el que el Estado simplemente exonera los costos directamente sin la necesidad de que la persona tenga que pagar primero, porque este sistema es bastante regresivo y no ayuda en verdad a la población vulnerable. Entonces, de cierta manera sugiere que los estados deberían hacer un esfuerzo por implementar un sistema donde se intente de hacer la exoneración en servicios tan básicos como la salud, en vez de hacer que la gente tenga que pagar primero y después se les desembolsa, porque muchas veces no se les retribuye correctamente, y entonces no termina en verdad ejerciendo el efecto que se quiere, que es ayudar a la población a costear este servicio verdaderamente. Okay. ¿Quién más me falta? Llevaranza. Okay. Bueno, nada, en verdad, más allá de lo que dijeron mis compañeros sobre todo el modelo y sobre lo que plantea el artículo, a mí lo que más me llamó la atención es su relación con lo que tocamos en la clase, que es la incertidumbre y la distribución de los beneficios. Al final, respondiendo a la pregunta que se hacía el autor, al ponerle título al artículo, la mayoría de los que pagan son los que se benefician. Al final, los beneficios que tiene la salud, los beneficios de la salud están altamente vinculados con el aporte que tiene cada grupo, pero el Estado no se asegura de que haya equidad ni respalda a los más necesitados. Como ya se dijo con anterioridad, hay un 20%, el 20% más pobre era el que menos capacidades tenía tanto para aportar al sistema de salud, pero era el que más lo necesitaba y que menos lo tenía. Por lo que me parece súper importante. Siento que eso pasa en muchas partes del mundo y que el Estado debe como que asegurarse de que haya una mejor distribución, más equitativa en función de las necesidades, pues. Y relacionándolo con la incertidumbre, este grupo es el que menos capacidades tiene para prever una situación de salud o para responder a la hora de que le pase algo. Al final, la gente que está en buena situación económica siempre tiene como que una riqueza guardada, unos ahorros para responder ante situaciones inesperadas de salud, que bueno, usualmente los problemas de salud no son algo que uno prevé o que uno quiera tener, pero nada, estos grupos no cuentan con riqueza, no cuentan con mucho, son muy pobres, y siento que los estados deberían darle ese apoyo a esa incertidumbre que ellos tienen y bueno, reforzar como que ese problema.
Bien, en este caso, a mí, todos ustedes dijeron, a mí me llamó la atención este artículo por tal cosa, a mí me llamó la atención este artículo por tal cosa. A mí me llamó este artículo porque ellos dicen en una parte, o sea, ustedes hacen un análisis, en su parte dicen, la distribución de los beneficios de salud, se tomaron en cuenta los servicios tanto públicos como privados y religiosos. Pregunto, ¿por qué religiosos? Profe, porque en Tanzania, bueno, evidentemente esto es un país de África y es muy, o bueno, allá tienen esa necesidad de utilizar un acercamiento a los temas que sea un poco más apegado a su cultura, porque evidentemente difiere de lo que sería, digamos, la medicina occidental. Y entonces, y bueno, también algo que mencionamos en nuestro informe es que muchos de estas, digamos, congregaciones religiosas se encargan de proveer a los más pobres. Es más, esa diferencia entre los servicios privados y los servicios públicos versus los servicios en las zonas más rurales que pueden ser dados por estas congregaciones. Y bueno, evidentemente, de hecho, en alguna parte del artículo lo menciona también, el Estado busca hacer estas alianzas con estas congregaciones religiosas porque precisamente presentan un menor costo y es más fácil colocarlos en zonas rurales en donde el Estado capaz no pueda distribuir tantos recursos hacia esa zona. Correcto, es así, precisamente, por el nivel de pobreza que existe, ¿ok? Ese artículo es interesante, es el sistema sanitario en Tanzania, porque habla de lo que son el sistema progresivo y regresivo. Los progresivos a un mayor nivel, digamos, pues de ingresos, pueden tener mayor capacidad de pago de impuestos, y regresivos no hacen mayores aportaciones porque no tienen ingresos. Hay un estudio de los niveles de ingreso para saber de qué manera van a distribuir los servicios, ya bien sea desde el punto de vista de los públicos, los privados y los religiosos, están fuertemente marcados por ese tipo, digamos, religiosos que están haciendo como una especie de labor social donde se ayuda a ese tipo de población tan pobre. Es interesante este artículo porque habla básicamente de lo que es la responsabilidad que tiene el Estado, la manera como se deben reforzar las políticas en cuanto a la seguridad social y la distribución de los beneficios de manera colectiva, ¿ok? Concluyen ustedes diciendo la accesibilidad a todos los servicios públicos es quizás una de las maneras más básicas para garantizar bienestar social para toda la colectividad. Bien, vámonos con otro de los grupos. El grupo que le sigue es el grupo de César García, José Velázquez, Nicolás y Moisés. Los escucho. El artículo de ustedes está basado en la reforma económica y distribución del costo multiplicar. El artículo, donde, aquí ya va, aquí lo tengo. Los escucho, muchachos. El ciclo económico en América Latina, División de Financiamiento para el Desarrollo de la CEPAL. ¿No está el grupo? Claro, Nicolás, ¿se está grabando? ¿Qué le pasó a los muchachos? Ya, profe, que creo que Moisés, que era el que iba a introducir el trabajo, la parte inicial, está teniendo problemas de conexión. Ok. Pero hablen indiferentemente, cualquiera, no importa. Moisés, Nicolás, Brinca, gracias. Los dejo de últimos ustedes. Sí, pero si quiere deje que pase un grupo más y ahorita lo hacemos nosotros. No podemos perder tiempo, ¿ok? Vámonos con... Ajá. Carlis Llanes, el grupo de Carlis Llanes. Vamos a poner aquí Carlis, Ignacio, Alejandro y Héctor, ¿ok? Que tienen incertidumbre macroeconómica, medición impacto sobre la economía española. Los escucho. Sí, profe, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, Héctor, perfectamente. Bueno, el autor de este artículo, o las autoras, mejor dicho, porque son varias,
comienzan señalando que la indecisión de familias, empresas y gobiernos sobre gastar o invertir genera incertidumbre en distintas variables económicas. Mencionan también que determinar esta variación de la incertidumbre no es sencillo. Así se trata de medir de manera cuantitativa o cualitativa. Luego entran en un contexto reciente y habla de cómo a través de 2016 y el 2017 existieron distintos eventos geopolíticos que elevaron de manera importante estos niveles de indecisión macroeconómica. Algunos de estos eventos fueron, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el comienzo del periodo presidencial de Donald Trump, tensiones en Medio Oriente, entre otros. Hablan también de que gracias a estos niveles de incertidumbre generados, las proyecciones de crecimiento económicos que ya habían sido establecidas tuvieron que ser revisadas y ajustadas y dieron como resultado un menor crecimiento del ya esperado. Y por último, se enfocan en España, donde dan a entender donde da a entender que varios analistas señalan cómo el cambio continuo en los puestos políticos luego de las elecciones aumentaron la inseguridad de la nación en las políticas económicas que se planteaban. Gracias. Bueno, y si bien es difícil medir, sí, o sea, sí existen formas, y ellos destacan, bueno, como lo habíamos visto en clase, los indicadores de mercado financiero, también destacan indicadores basados en el grado de desacuerdo entre los agentes económicos y indicadores sobre las políticas económicas. Para dicha medición, obviamente, toman en consideración aspectos, elementos internos de la economía del país, pero bueno, como no están solos, todos estos eventos como los que mencionó Héctor, obviamente les afectan. Ellos hacen ahí mención que, por ejemplo, si se revisa el índice de volatilidad de la Bolsa de España, mostró aumentos en enero, febrero y junio del 2016 con respecto a diciembre de 2015. Entonces, para España, ellos podrían decir que ese incremento se dio porque en esos momentos tuvieron lugar elecciones, pero si vemos lo que estaba ocurriendo en el exterior, también sabemos que había grandes dudas sobre las economías emergentes y también estaba el referéndum del Brexit próximamente. Entonces ahí obviamente tiene un impacto sobre la incertidumbre, en este caso del índice de la volatilidad. O sea, en el artículo también también mencionan que cuando es la incertidumbre se basa en aspectos o hechos que puedan ser de forma nacional, las elecciones es como que algo que destaca mucho a la hora de la incertidumbre. Más bien, en el trimestre que va a haber elecciones, se puede ver que hay un aumento de la incertidumbre. También ponen como una variable que puede afectar que la incertidumbre sea mayor, es la división que hay en el Parlamento. Entre mayor sea la división, mayor incertidumbre se le crea a la población. Pero algo que a mí me pareció interesante es que a medida de que las elecciones se van acercando, la incertidumbre sobre lo que serían la aplicación de las futuras políticas económicas decrece, porque ya se basan más que todo en lo que les está pasando justamente en ese momento o en el muy corto plazo. Ok, falta Alejandro. Sí. Bueno, otra cosa que nos pareció importante destacar es que el análisis empírico realizado en el artículo explica que las perturbaciones de incertidumbre, en este caso aumentos inesperados, causan reducciones del PIB. Y si realizamos este mismo análisis excluyendo las fuentes externas de incertidumbre, nos damos cuenta que la respuesta del PIB es también negativa, aunque más persistente y más significativa, lo que demuestra que las medidas de incertidumbre reflejan perturbaciones de carácter externo y que estas son relevantes para la dinámica de la economía española. Y por otra parte, analizando de igual forma el consumo privado y la inversión en equipo, los resultados cualitativos son similares. Ante un aumento inesperado de la incertidumbre, se evidencia una reducción del consumo y de la inversión privada. No obstante, los resultados cuantitativos son más significativos que los del PIB. Entonces, lo que ocurre es que ante un aumento de incertidumbre
Los hogares destinarán un mayor porcentaje de su renta al ahorro como medida de precaución, restando así recursos que en condiciones normales se habrían destinado al consumo. Y de igual forma, en este mismo contexto, las empresas retrasarían la realización de nuevos proyectos de inversión. Está bien. Básicamente, ¿de qué habla ese artículo? Bueno, ya lo tienen ustedes ahí. La incertidumbre macroeconómica y obviamente el impacto sobre la economía española. El artículo va dirigido sobre todo o sea, básicamente la economía española, pero obviamente se plantea, entre comillas, invertir o gastar. Y analiza los puntos de cómo es la volatilidad de los mercados ante procesos de incertidumbre. Habla pues del caso del Brexit, ¿okay? Que fue un proceso de incertidumbre que evidentemente iba a traer cierta volatilidad en los mercados y por supuesto incertidumbre, angustia, ¿okay? Que la gente digamos pues se replantea la situación de invertir, no invertir, ahorrar de manera digamos pues de precaución, qué hacer. Entonces generalmente cuando estamos en procesos electorales también se presentan ciertas características donde se contrae el consumo, cae la inversión privada, el proceso de incertidumbre tiene un impacto muy fuerte sobre las políticas económicas. Ante eso pues se genera una caída del Producto Interno Bruto, caída de inversiones, hay una caída pues de la eficacia marginal del capital como incentivos para poder hacer inversiones, se contrae el consumo, la inversión privada y por supuesto se desvía a través de lo que es la vía del ahorro de manera pues de precaución. Vámonos con el siguiente grupo. ¿Están preparados el grupo de Nicolás o todavía no? Sí, profe. Sí, profe. Los escucho entonces. Ok, bueno, nuestro grupo está integrado por José Velázquez, Moisés Blanco, Nicolás Brenca y César García. Este artículo nos llamó la atención porque lo trajimos de la página de la CEPAL y habla acerca de los ciclos económicos y las reformas económicas, pero exclusivamente en Latinoamérica. Bueno, en principio es importante hablar un poco de cómo se descubrió que era un ciclo económico y eso fue gracias a la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos a mediados del siglo XX, donde la economía se contrajo tanto, que el mercado laboral estaba totalmente en caída. No había empleo para nadie, todas las personas tenían mucha dificultad a la hora de adquirir bienes porque no tenían ni muchas importaciones, ni producción, ni tampoco recursos para comprarlos. Entonces, estas fluctuaciones permitieron observar un comportamiento en la producción en general, lo que hoy conocemos como la producción final de bienes y servicios, que viene siendo el PIB, en base a dos fases que se repiten en periodos económicos. Entonces, eso en sí se puede definir como el ciclo, ya que se repiten ciertas tendencias, pero bueno, son simplemente tendencias, ya que en la economía nada es previsible. Más adelante, mi compañero José va a explicar un poco más allá de esto. De allí que, bueno, que la producción y el empleo sean las variables de estudio importantes en cuanto a este artículo en particular. Y bueno, nada, se hizo un estudio econométrico para ver si el comportamiento futuro de la economía podía potenciar el factor productivo de un país, en este caso de Latinoamérica en general. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola. Ok. Bueno, cuando se analizan los ciclos, ellos tienen tres observaciones o características que son importantes, que es, en primer lugar, el elevado grado de correlación entre las fluctuaciones de los países de la región y el resto del mundo. También tenemos que el análisis de las distintas etapas del ciclo muestra que América Latina, como otras regiones que están en desarrollo, tienen una mayor amplitud en las recesiones que el mundo desarrollado. No obstante, la intensidad de la contracción en términos generales es menor para América Latina en relación con otras regiones. Y por último, el análisis indica que la duración e intensidad de las fases de expansión son más cortas y menos intensas en América Latina que en otras regiones del desarrollo, que otras regiones en desarrollo. La fase recesiva del ciclo
tenemos que la amplitud de la contracción encontrada en los países en desarrollo es mayor que la que experimentan los países desarrollados. Cuando vamos a los datos, obtenemos que en promedio los países en desarrollo experimentan unas contracciones de crecimiento del producto entre menos 8% y menos 11%, mientras que los países desarrollados están en menos 5%. Ahora, en términos de la duración e intensidad de las fases recesivas del ciclo, el comportamiento de los países de la región es similar con el resto de los otros países, tomando un periodo de tiempo comprendido entre los 90 y el 2010. Para el promedio de todos los países, la recesión dura aproximadamente 3.8 trimestres. Para el caso de América del Sur, la recesión dura 4.2 en promedio, mientras que otros casos como Centroamérica son cercanos a los 3.3. En cuanto a la intensidad, al comparar las recesiones, los resultados muestran que las tendencias son similares en cuanto al comportamiento de la región. América del Sur experimenta una caída en promedio de menos 8.1% en el crecimiento del producto durante la fase recesiva. Y América Central tiene una intensidad inferior a la mostrada por América del Sur debido a algunas crisis que han impactado muy fuerte a México. Por otra parte, los países de Asia del Este y del Pacífico también experimentan contracciones de intensidad similar con las de América del Sur. Sin embargo, la recuperación de estos países fueron distintas a las de América Latina. Eso lo van a explicar más adelante. En el trabajo también se ve que el efecto de las recesiones es más fuerte o más pronunciado en la inversión y en la dinámica productiva de los países. De hecho, la inversión tiene un comportamiento asimétrico en los ciclos. Es mayor en la fase contractiva y es menor en la fase de expansión. Esto quiere decir que la inversión se contrae 4 veces más de lo que lo hace el PIB. En cambio, en la fase ascendente o en la fase ascendente, la inversión no alcanza a superar el aumento del PIB. Ahora, un comportamiento similar con la inversión es la productividad. Esto se observó porque se hizo un estudio, ¿verdad?, de la industria manufacturera en 5 países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México. Y se agarró un periodo que comprende entre los años 70 y el 2008. En se concluyó que la caída de la productividad en relación con el PIB en la fase contractiva en términos de duración e intensidad supera la recuperación registrada en la fase expansiva. Ahora, lo que nos dicen los datos en función de esto es que en la fase recesiva del ciclo la productividad se contrae en promedio 3 veces más que el PIB. Cuando digo en promedio me refiero a los 5 países que se agarraron para la muestra. Y por el contrario, en la fase expansiva la productividad se expande en promedio la mitad de lo que lo hace el PIB. Acá podemos observar que la inversión y la productividad quedan muy afectadas luego de las fases recesivas de los ciclos. Esto hace que no se pueda recuperar por completo la inversión y trae, la inversión y la productividad, y esto trae consecuencias a corto y a largo plazo, sobre todo con el empleo. Ok, ¿qué más? Sean más breves. Bueno, profe. Tenemos muchos grupos todavía que faltan por exponer, así sean más breves. En relación con lo que estaban comentando mis compañeros, un punto que nos llamó la atención es el señalamiento que se hace en el trabajo referente a que en la región de Latinoamérica, en comparación con regiones como las del Asia del Este o del Pacífico, las fases de expansión del ciclo económico son menos sostenidas y duraderas en comparación con los países de esa región. Se estima que el promedio del PIB de Asia se expande en 43,5% durante 7 años, mientras que en América Latina están solo 4,75 años. Es lo que representa la mitad de la duración en comparación con Asia. Estos resultados, de cierta manera, reflejan porque países desarrollados o países pertenecientes a otras regiones tienen un proceso de fase de acumulación de capital en promedio 2 veces mayor que los países de América Latina. Esto, los autores, por así decirlo, terminan concluyendo, señalando que esta situación ha conllevado a que no se puedan potenciar los niveles de inversión y de productividad de forma sostenida
y perdurable con el tiempo en América Latina. Bueno, entonces ese fue el punto que bueno, a mí parece me llamó más la atención y bueno, luego mi compañero Nicolás, para que termine. Ok, entonces, como dijo José, las dos variables que se ven con mayor efecto en este trabajo y que los autores quieren proponer algunas cosas para cambiarlas y mejorarlas en Latinoamérica es la productividad y la inversión. Entonces voy a leer lo que los autores, con lo que los autores concluyen. Es fundamental blindar la inversión pública frente a los altibajos de la actividad económica. Además, se debe contar con políticas públicas que fortalezcan y potencien la fase expansiva del ciclo para expandir la frontera de producción y trayecto de largo plazo. Estos constituyen elementos clave, no solamente para poder revertir las pérdidas que se originan en las fases contractivas, sino para estimular y fortalecer la capacidad y estructura productiva de las economías a fin de elevar de manera permanente las tasas de crecimiento, componente importante de la necesidad de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, esta es la forma que ellos quieren romper con el status quo de Latinoamérica y poder, al igual que los países del sudeste asiático, alcanzar una mayor productividad y una mayor inversión. Bien, básicamente ese artículo ustedes habla acerca de lo que son las fluctuaciones económicas y cómo se producen lo que son los factores de inestabilidad y estabilidad a nivel económico, la teoría del subconsumo, de producción, las políticas de pleno empleo, la reducción desde el punto de vista de la heterogeneidad estructural, que viene enfocando ya lo que es la parte social y la parte económica. Y por último, pues termina, como tú bien estabas diciendo, Nicolás, hablando pues de el hecho de blindar las políticas públicas de manera pues que sean generadoras de procesos de estabilidad económica que garanticen una reducción en estas áreas, en estas zonas, ¿okay?, de heterogeneidad desde el punto de vista social y económico. Bien, vámonos con el grupo, porque si no nos da chance, de Vanessa Villanueva, Ferreira Carlos, Garcés, María Elena y Roberto. ¿Cómo será este ciclo económico? Sí, profe, comienzo yo. Lo que me interesó en este artículo fue el aspecto de que reconoce que primero nos habla de la parte teórica de los ciclos, que los ciclos siempre tienen una bajada y una subida, y que ahora con el COVID estamos en bajada, pero que en general el mercado internacional espera que eso vuelva a restablecerse en un tiempo. Pero entonces me llamó la atención la perspectiva de Nouriel Roubini, que dice que realmente eso no va a ser tan sencillo y que vamos a ver una especie de corte o reducción de la dependencia del comercio internacional entre los países. Y lo cual quizás señaliza que empezará a haber una diversificación de las industrias en los países, un impulso para eso, para que se dejen de dar tantas dependencias. Y quizás se deje de depender tanto de la manufactura barata en China. Porque, por ejemplo, gracias al tema del COVID, se cerró, ha habido una falta de oferta de chips y eso ha dañado mucho, ha pegado mucho a la industria automovilística, por dar un ejemplo, a la industria de la tecnología. Entonces, quizás ya ese paradigma de la mano de obra barata en China cambia y los países se den cuenta que no vale la pena arriesgarse pues a esos cortes de oferta. Bueno, también otra parte que me pareció interesante es que Roubini dice que, o sea, contradicen que Roubini dice que en términos de crecimiento potencial no se logró ver por la pandemia, pero existen varias evidencias que dicen lo contrario. O sea, por ejemplo, aquí en Venezuela, obviamente fuimos afectados por la pandemia como mundialmente, hubo shocks, pero en verdad la gente pudo adaptarse en la medida de lo posible y no perder sus empleos. Por ejemplo, se implementó innovaciones comerciales como el delivery, que a pesar de que en otros países se ha visto, aquí tuvo que llegar una pandemia para poder llegar al delivery.
y esto logró que mucha gente que no tenía empleo consiguiera una manera de obtener un sustento. También otra que me pareció interesante fue que Rubini dice lo de la desglobalización, que es verdad que el coronavirus trajo un retroceso en los flujos internacionales, a esto me refiero a las importaciones, y por ejemplo, si es verdad que las importaciones se elevaron, o sea, los costos, por ejemplo, en los fletes aumentaron exponencialmente, hay unos retrasos en los transportes de mercancías, un caos en eso, y por ejemplo aquí en Venezuela cuesta mucho que las navieras vengan a Venezuela, porque bueno, por el país que somos, las navieras no quieren venir, entonces esto es un problema. Y entonces esto lo que dicen es que puede implicar que las empresas empiecen a replantearse los riesgos que supone depender de otros países extranjeros, pero yo sí estoy como que un poco en desacuerdo con lo que dice Rubini, porque es muy difícil que la situación llegue a que ocurra una globalización total, o sea, mayor o menor grado, siempre existirá una relación internacional entre los países, siempre vamos a necesitar otro. Sí es verdad que puede ser que lleguemos a uno de que no dependamos tanto de otros y busquemos otras soluciones, pero siempre vamos a necesitar la relación entre los países, las importaciones y exportaciones. Ok, Vanessa. Bueno, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo en lo personal, cuando estuvimos leyendo este artículo, hubo dos palabras que de verdad me interesó destacar aquí en la opinión del artículo, y es el uso constante de tanto los boom como los shocks. Entonces, bueno, como ya bien han comentado Roberto y Vanessa, la aparición de booms y shocks en los fenómenos, como fenómenos económicos que afectan a un país, yo considero que es importante resaltar y explicar un poco a qué se deben este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, claro, si nos hacemos la pregunta de por qué suceden este tipo de cosas, hay que partir del hecho de saber que suceden alteraciones tanto en la oferta como en la demanda de la economía de un país. Al explicar un poquito sobre la oferta, esto sucede cuando las variaciones notables se hacen ver en la capacidad productiva de un país. Eso es en cuanto a la oferta. Sin embargo, es importante también aclarar que no todos los fenómenos son malos, sino que también existen fenómenos que mejoran a la economía. De hecho, como Vanessa estaba bien explicando, la aparición de los deliveries en Venezuela, a pesar de que fue un poco tardío ese suceso, ¿no? Bueno, cuando los sucesos son negativos, estos se hacen llamar shocks, y aquí viene la explicación que quería hacer. Y cuando los sucesos son positivos, se llaman booms. Para el caso de Venezuela, a lo largo de la historia, hemos vivido tanto shocks como booms, y esto es específicamente en la oferta del petróleo a nivel internacional. En cuanto a las alteraciones de la demanda, esto sucede cuando las variaciones que se evidencian se notan en el consumo y la inversión que tiene un país. Bueno, la manera de manejar este tipo de situaciones es básicamente con políticas monetarias y fiscales por parte del Estado hacia la sociedad, con la finalidad de mantener un equilibrio apuntando hacia un crecimiento en la demanda, ya que una caída en la demanda es casi igual que una caída en la oferta, pero no tanto, ya que de hecho esa razón por la cual existe esa diferencia de la caída en la oferta y la demanda es porque se busca luchar contra, o sea, si se busca luchar contra un shock en la demanda, es más fácil que luchar contra un shock en la oferta, ya que la gran mayoría de los casos, este tipo de situaciones se deben a un comportamiento del ser humano y no específicamente por algún tipo de suceso que no podamos explicar nosotros. Es así, es correcto. Es bueno que hayas hecho la aclaratoria de lo que significa cuando estamos hablando de un shock y cuando estamos hablando de un boom, porque no empezaron diciendo eso. Me tengo que ir, dice Roberto. Chao, Roberto, cuídate que no voy a pasar lista. Es importante que lo aclararan, tenían que haberlo aclarado desde el principio, porque la gente puede decir, bueno, un shock y un boom son lo mismo. No. Y los efectos que traen, tanto un shock como un boom, son diferentes, ¿ok? O sea, puede haber un proceso de un shock en un momento determinado, como puede ser esta pandemia,
y las medidas que se toman son totalmente diferentes a cuando hay un boom, ¿ok? En el caso, y depende también porque el comentario que muchas veces nosotros podemos hacer, ¿cómo será este ciclo económico de lo que ustedes están hablando? Que dependiendo muchas veces del país al que nosotros estemos analizando. Porque si es el caso de Venezuela, donde hemos caído en un proceso de recesión, un proceso de crisis, depende del análisis que ustedes le quieran hacer, pues obviamente estamos en un proceso de shock donde tenemos que aplicarle, digamos, pues un electroshock, valga la redundancia, para que la economía pueda reaccionar, ¿ok? Sin embargo, hemos tenido periodos de boom y en esos boom ha sido, digamos, pues instantáneos. Los procesos de innovación han sido muy cortos. El proceso de estar en un auge es, digamos, pues muy corto, muy lento y se desvanece muy rápidamente por el hecho de que las políticas económicas no surten los efectos que se quieren, que deben surtir, porque son mal utilizadas y muchas veces muchos economistas dicen se toman en tiempos y en espacios que no concuerdan con las realidades económicas. Entonces, si nosotros dejamos que exista o que permee cualquier tipo de elementos que se produzca en un momento determinado, una fuga de capitales, ahí se puede estar produciendo ese shock inmediatamente. Sí, Diomi, ya te voy a dar el pase. Habla. Gracias, profe. No, profe, es que no sabía, porque todavía faltamos dos. Pero sí es muy cierto lo que está explicando, que venía un poco con... Y falta con la- María Me Sí, callo. sí. No, de hecho súper bien, porque se interlaza un poco con lo que la última parte que íbamos a hablar, que por lo menos o sea, para una nueva perspectiva, si bien es cierto que viene, o sea, que existen todos estos shocks que afectan la economía, no siempre terminan siendo malos para todo el mercado. O sea, si bien es cierto que por lo menos en la pandemia, el shock que ocurrió afectó muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que no lograron sobrevivir, ese shock, muchas personas, o sea, muchas empresas lo lograron identificar y ver las oportunidades que habían allí de negocios, que habían allí de las oportunidades que podían tomar y transformarlos en su propio, que aunque bien no fue un boom para toda la economía, un boom pequeño para ellos y una oportunidad para ellos como empresa, poder crecer y poder como ampliarse un poco más y al final, en cierta manera, mejorar la economía de todo lo que estaba pasando ahorita, como es el caso de que muchas empresas, empieza la pandemia, las empresas no se supieron adaptar, no sabían cómo encontrar o cómo participar todavía en una economía que está prácticamente paralizada y surgen todos estos negocios online. O sea, y aquellas empresas que se pudieron adaptar a toda esta parte online, que supieron implementar estas nuevas técnicas, son aquellas empresas que al final lograron sobrevivir y crecieron mucho más de lo que tenían esperado. Son empresas que crecieron exponencialmente, que capaz y tenían un buen ritmo, pero poderse adaptar a este nuevo shock, que en cierta forma fue negativo para mucha gente, para ellos se les presentó como una oportunidad. Entonces, bueno, un poquito de eso. Listo, ok. Falta entonces María Elena. Vengo yo. Ajá, profe. Bueno, para complementar un poquito lo que dijeron mis compañeros, es una realidad que aprovecharon la situación, que se abrieron nuevas oportunidades en el mercado y crearon sus empresas, sobre todo las empresas que han surgido en el mercado digital con la pandemia, pero existen dos caras de la moneda. Es verdad que llegar a una desglobalización es algo como muy extremo, es algo que está muy allá, pero es una realidad que al día de hoy muchas empresas no han logrado salir de la crisis. Entonces el nuevo ciclo todavía es algo que no se sabe a profundidad qué es lo que pueda suceder, porque más bien el economista Rubini hace énfasis en que toda esta situación de la pandemia va a generar una gran inflación, un gran desempleo, cuando en el artículo hace que los shocks en la oferta van a ser temporal, que una vez que el virus y sus variantes pierdan fuerza, la capacidad productiva se va a recuperar. Se va a restituir el empleo perdido, se corregirán las políticas monetarias y fiscales, o sea, todo muy bonito. Y algo que personalmente considero que estoy de acuerdo con la economista Rubini, es que el Estado tiene una muy fuerte tarea que es volver a cambiar a cambiar las políticas que tuvieron que implementar para combatir el COVID. O sea, y es cierto que economías tan grandes como Estados Unidos, China, Alemania,
todas esas grandes economías van a poder capaz tomar las medidas necesarias para poder salir de esa situación, y aún así les va a costar. O sea, Estados Unidos jamás había tenido una inflación tan alta como ahorita. O sea, y es en efecto de haber combatido la pandemia. Países en una situación más precaria, como Venezuela, qué sé yo, países de África, su situación no es muy favorable. O sea, incluso con el crecimiento de nuevos sectores económicos tras la pandemia, no es favorable su situación a largo plazo. Está bien, artículo interesante. Hablar pues de lo que viene siendo boom y hablar de lo que viene siendo shock. Dos fenómenos nuevos para la economía. O sea, no son fenómenos nuevos para la economía, son dos fenómenos que se han visto durante miles y miles de años. O sea, que no hay nada, digamos, pues, que nos llame la atención en el sentido de decir es algo nuevo. No, sobre todo, pues, que para si tuviésemos que analizar el caso, lo que pasa es que aquí se está analizando desde el punto de vista global cómo la desglobalización puede ser un elemento contrario a lo que viene siendo como tal las políticas de boom, y podemos entrar en procesos de shock o todo lo contrario, ¿ok? Porque los mercados pueden en un momento determinado estar abarrotados y en otro momento pues ya no están tan abarrotados y pues por supuesto se cumple la ley de la oferta y la demanda como debe cumplirse. Entonces hablan pues de lo que viene siendo la desglobalización, hablan de lo que viene siendo los boom y los shock, de qué manera puede afectar o cómo pudieron afectar estos procesos de incertidumbre como fue la parte del coronavirus, y obviamente las reformas fiscales, las reformas monetarias tienen, digamos, pues su papel fundamental dentro de todo esto. Se han visto afectados, digamos, pues sectores muy desprotegidos, muy pequeños, los más vulnerables, y por supuesto se han tenido que tomar cambios que evidentemente se tienen que asumir para que se den nuevas oportunidades para todo lo que viene siendo los diversos sectores, y se ha incursionado pues en otros tipos de negocios como el área digital también, que ha abierto, digamos, pues muchísimas posibilidades, como bien empezaron diciendo ustedes en su análisis, los delivery que no eran una cosa, digamos, pues muy común en Venezuela, pues hoy en día tienen un impacto grandísimo también. De manera, pues, señores, que las actividades económicas que se van a presentar van a favorecer de una u otra manera a lo que viene siendo la actividad de cualquier país. Y esto, por supuesto, hoy en día nos encontramos con flexibilizaciones. Es decir, pues que nosotros no vamos a estar en unos ciclos económicos que se queden de por vida ante procesos, digamos, de crisis. Siempre, pero todo esto está aunado a lo que viene siendo verdaderamente la parte de la innovación, es decir, la creatividad y la innovación dentro de lo que vienen siendo los procesos que no van a permitir que las economías se queden estancadas, ¿ok? Entonces, así como creo que fue a ustedes que les mandé el artículo en relación a lo que era el caso de China y el caso pues de los Estados Unidos, el crecimiento de China, estábamos viendo cómo en un momento determinado la economía china había tenido muchísimo crecimiento, y dice el crecimiento de China no supera el de Estados Unidos por primera vez desde 1976. Entonces, pues por supuesto, ahí nos vamos a encontrar con que hay ciertos elementos y cómo la pandemia ha logrado pues incomodar a este régimen, viendo a ver por qué no se ha producido una segunda expansión dentro de su proceso económico. Ahí habla de ciertas cifras también, habla de ventajas sistemáticas y evidentemente todo está relacionado. Entonces vean ustedes cómo se manejan las economías bajo procesos de boom económicos y bajo procesos de shock. Y por supuesto, digamos pues que el fortalecimiento de lo que viene siendo todas las políticas, cómo hoy en día han innovado o se está innovando en materia de tecnología, en materia del área digital, etcétera, etcétera. Todos, señores, digamos pues que ha hecho que se produzcan cambios de paradigma a nivel mundial. Entonces no son economías que van a permanecer de por sí estando en procesos de auge de por vida, y las demás economías, pues por supuesto, digamos pues que van a tomar la delantera y van a ser competitivas. Entonces, en este caso, tiene que haber reformas que se ajusten a las nuevas realidades
que van a presentar los ciclos económicos. Bien, creo que con esto hemos concluido ya lo que viene siendo tema número 5. Bueno, esos artículos que ustedes han investigado, todos básicamente están relacionados con lo que viene siendo políticas enmarcadas desde el punto de vista de lo que viene siendo la participación del Estado en los asuntos económicos, es decir, el papel activo que puede tener el Estado en relación a las políticas, los procesos de incertidumbre, cómo afectan los procesos de incertidumbre en un momento de hacer cualquier tipo de inversión, en el momento de decir hacia dónde pueden ir, digamos, pues las características cuando hay procesos de incertidumbre, ya bien sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista electoral, qué prefieren hacer los consumidores, destinan más el ingreso hacia el ahorro, tratando de prever cualquier tipo de situación que se pudiera presentar, o simplemente invierten y se arriesgan. Entonces hay un proceso en el que se contrae momentáneamente, pero después cuando se ve que las políticas económicas están nuevamente funcionando como deben funcionar, pues entonces comienza nuevamente la distribución de esos beneficios. Era invertir o gastar, otro de los artículos importantes que se analizó aquí, el proceso de volatilidad e incertidumbre que se genera en esos momentos, los procesos de las fluctuaciones económicas que se producen cuando hay reformas económicas, que generan también procesos pues, de incertidumbre, y no se ha podido lograr la reducción desde el punto de vista de heterogeneidad estructural, la accesibilidad a todos los servicios públicos, la distribución de los beneficios de manera colectiva, que es una de las principales cosas que se debe tomar en consideración, las reformas de las políticas de seguridad social, cómo debe actuar el Estado ante las, digamos, normativas tanto del sector público como del sector privado. Nosotros no tenemos como el caso de Tanzania, donde decimos que, oye, que van a venir y las religiosas o los religiosos son los que se van digamos, a involucrar en este proceso de distribución de costos, porque evidentemente no de beneficios, la distribución de beneficios a través de ese ajuste de costes, porque no somos un país como, o catalogado pues por ahora como un país tan pobre, ¿ok? Y por supuesto, cómo puede afectar las crisis económicas globales, el impacto que puede tener en el momento de la distribución de costes de ajustes cuando estamos en procesos de crisis muy fuertes. Y tal es el caso pues de la economía a nivel internacional, como fue esta pandemia, que ocasionó pues caída del empleo, un incremento pues del empleo y por supuesto aumento pues de los pobres. Por supuesto preocupa lo que viene siendo el deterioro del empleo formal a nivel internacional, a nivel global, porque eso se ha visto muy marcado no solamente en Venezuela, en el mundo entero. La aplicación de políticas anticíclicas y por supuesto, señores, los cambios que se tienen que hacer a nivel de todas las políticas macroeconómicas, que ya no pueden estar basadas en políticas ortodoxas, sino que tienen que estar más abiertos, y ese punto, este artículo, está relacionado con este último en relación a que viene una nueva era donde la desglobalización se ha visto como que muy marcada, pero, y eso puede llegar a traer grandes problemas. Entonces, estamos ante una era donde nos tenemos que ajustar a los nuevos paradigmas que se presenten a nivel internacional, porque eso va a tener también afectaciones a nivel nacional. Bien, hemos concluido entonces con el tema número 5. Nos vamos entonces ya para el día miércoles con el tema número 6, y el día lunes ya ustedes tienen que presentar su informe del tema número 6. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos?